Tum, tum, tum. Bueno, ahora vamos a presentar. Listo. Entonces era esta vaina, ¿cierto? A ver, Medellín, léenos el enunciado. Allí estoy yo. Bueno, dice, se tiene aire que entra a una sección de 7 metros de largo de un ducto rectangular de 15 centímetros por 20 centímetros de sección transversal fabricado de acero comercial a una atmósfera y 35 grados centígrados a una velocidad promedio de 7 metros sobre segundo. Sin considerar los efectos de entrada, determine la potencia del ventilador necesaria para superar las pérdidas de presión en esta sección del ducto. No, básicamente nos piden es hallar la potencia de la bomba. Entonces, De un ventilador, en realidad. sí, bueno, del ventilador. Bueno, primero Ah, hallo la densidad y la viscosidad cinemática para una aguaita, temperatura de 35 grados centígrados. aguaita, aguaita, aguaita. Espérate que tengo que volver aquí a entrar a la tablet. Pero me salí para revisar. Listo. Si está rayando, no está rayando, estoy pegando severos rayones y no está rayando. Allá. Listo. Entonces, primero que hacemos. Hallamos los, bueno, primero sacamos los datos. Ajá. Saco los datos de las tablas que son densidad y la viscosidad cinemática. Correcto. Ah, me ubico en la tabla 9 a una temperatura de 35 grados centígrados. Entonces, a 35 grados centígrados tenemos una densidad de 1,145 kilogramos por metro cúbico. 1,45 kilogramos metro cúbico. ¿Entonces está escribiendo? Sí, sí, sí. ¿No les aparece? Y una viscosidad, Y la después, viscosidad cinemática. viscosidad cinemática es de 1,655 por 10 a la menos 5. 655 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, ¿cierto? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, tenemos una velocidad de 7 metros sobre segundo. Hallamos el... Tenemos una velocidad de 7 metros sobre segundo. Y para un ducto de acero comercial, la rugosidad es de 0,045. Epsilon es igual a 0,045 0,45. milímetros, ¿cierto? Sí, milímetros. En milímetros. Primero, hallamos el diámetro hidráulico. En este caso, como es un ducto rectangular, viene dado por la ecuación que dice que el diámetro hidráulico es dos veces el largo por el ancho sobre el largo más el ancho. A sería 0,20 metros y B sería 0,15. 0,15. Sí. Entonces, diámetro El hidráulico, diámetro hidráulico me da 0,17 metros. 2AB sobre A más B, ¿cierto? Sí. Eso es igual a 0,17 metros. 0,17. ¿Cerradito o tiene algún otro decimal? Cerrado. Listo. Hallamos Reynolds con la ecuación de Reynolds, que es igual a la velocidad por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad dinámica. la viscosidad dinámica.
Y eso me da 71.903,32. 71.903.32. Ya de por sí Obviamente, ahí sabemos que obviamente es un flujo turbulento. Hallamos E sobre D, creo que es esto ya lo rugosidad podemos. relativa, Ajá, la rugosidad relativa es correcto. ¿sí? En Entonces, milímetros es 0, epsilon sobre D, 0,00026 milímetros. 0, 0. No, no. Eso tiene que ser adimensional porque tuviste que haber pasado el diámetro a milímetros y los milímetros con los milímetros se cancelan. Ajá, ajá, exacto, exacto. 0,00. 0,26. Son 3 ceros. 26. Bien. Listo. Ahora vamos a hallar la caída de presión. La caída de presión viene dada por la ecuación de factor de fricción por L sobre D por densidad por velocidad al cuadrado sobre 2. Eh, Y necesitamos el factor de ¿qué, fricción. qué pide el ejercicio? ¿La pérdida de carga? Sí. ¿O todo? Ah, No, bueno, pide la pero. potencia. Pide la potencia nada más. Ah, bueno, si quieres puedes La hallar la potencia. caída de presión o podemos hallar de una la pérdida de carga, que es Ah, dividiendo, bueno. dividiendo entre el ROG, que sería la ecuación sería HL igual a Ah, bueno, HL igual factor de es L fricción, sobre D por cabeza de velocidad. la velocidad al cuadrado sobre 2G. Sí. Es correcto. Bueno, necesitamos el factor de fricción que lo vayamos con la ecuación de Hallan y con la ecuación de Coleman. Entonces con Haaland te dio Es, yo, no, Haaland. yo lo hice directo, lo hice en calculadora. Ok, pero no encontraste directo el valor de Haaland. O sea, No, 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 yo encontré directo el valor bueno, de acostúmbrense. Coleman. El valor semilla es 0,0210. Ah, sí. Ya para que lo pongas ahí, 0,0201. Ajá, Haaland, 0,0201, valor semilla. factor de fricción es igual a 0,0201. Entonces, les recomiendo, acostúmbrense que aunque ustedes hagan las cosas por el método rápido, ¿cierto? Cada iteración, porque yo necesito tener pruebas de los cálculos que ustedes hacen, cada iteración tiene que estar, así sea que lo hagan rápido, Calculadora. ajá, cada vez que ustedes presionen un igual, me tienen que decir cuánto les dio el valor de esa iteración. ¿Ya? Ah, bueno. ¿Ya? Lo hago es más que todo para poder verificar la veracidad de los datos. Porque que aparezca un factor de fricción así de repente, pues uno tiene que desconfiar, ¿sí me entiendes? Sí, sí, entiendo. ¿Ya? Entonces con la semilla, ¿cierto? Ya tenemos la semilla. ¿Cuánto nos da el factor de fricción con Colebrook? Da 0,02041. Factor de fricción 0,02041, ¿cierto? Bien. Perfectísimo. Entonces, ¿Listo? Si ya tenemos el no, factor no. de fricción. No, pero Ese es la primera iteración. o sea que Si quiere si le doy el valor de si la lo tienes última, ahí, última si tienes factor la de fricción, tablita, pero dictale la yo tablita hice con una todo. tablita. Ah, Yo ok. hice una Dale la tablita con las tablita. iteraciones. Ah, ok, ok, Yo ok. puse el número de iteración y factor de fricción al lado. Una tablita. Espérate, entonces deja yo organizar. Vamos a ver. Entonces, esa es la Organiza. iteración número 2, profe. Esa es la iteración Sí, esa número es la 2. iteración 2. Esta de acá sería Porque la la 1, primera es esta de factor sería la semilla. 2. Ajá. La 3 me da 0,02038. 0.02038. Sí. Y la tercera también me da lo mismo. Entonces, Sí. ese sería nuestro factor de fricción. Listo, perfecto. Así si lo organizo en tabla, sí me lo vale así. O me toca engancharles a la especificado. ¿Cómo así?
Así en una tabla como lo hice No, yo. no, en la tabla, así como lo hiciste, solamente que especificar, por ejemplo, el primer valor que es la semilla, especificar que la semilla se calculó con Con Adam. y ya. Ah, ok. Ujú. Ya como tenemos el factor de fricción y tenemos la del diámetro hidráulico, la longitud, la velocidad y eso. Yo hallé la pérdida de la caída de presión, pero acá vamos a hallar la pérdida de carga. Por tanto, sería ya lo HL hallo, es igual 38 por 0.02038 que multiplica a la longitud era 7 metros, ¿cierto? sí, Sobre el diámetro 17 por, hidráulico que es 0.17 bueno, sí, sí. por 7 metros. Eso da, Segundo al cuadrado sobre 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. eso da 2,095 o 2,096 redondeado. 2.096. 0,96. Listo. Si ya tenemos la pérdida de Falta, carga. nos falta ya el flujo másico para hallar la potencia de la bomba con esta Correcto. ecuación. Sería Entonces, que sería densidad por flujo volumétrico. sobre el flujo volumétrico, pero no tenemos el flujo volumétrico, necesitamos calcularlo, ¿cierto? Flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. Como el área es un cuadrado, Sí. entonces Eso no se lo he dicho también, se me ha olvidado. Lo tengo aquí también. Velocidad por área es base por altura. Sería 0,15 por 0,15 por 0,2 por la velocidad que es 7 metros y eso me da 0,21 metros cúbicos sobre segundo. esto es igual a 0.21 metros cúbicos sobre segundo. Listo. Y ahora, entonces el Y flujo el flujo máximo, máximo sería ¿cuánto era la densidad? ¿1 punto qué? 1,145. 0,21 1.145 kilogramos metro cúbico por 0.21 metros cúbicos da sobre segundo. 0,24, 0, sí, 0,5. 2405 kilogramos por Segundo. segundo. Listo. Pues ya con el flujo másico, la potencia del ventilador es igual a m punto Sí, por la por la gravedad gravedad, por la pérdida de carga. HL. Ya lo hago. ¿Cuánto era que daba la pérdida de carga, bro? 2.096. Eso da 4,94 vatios. 4.94 vatios. Y sale para pintura. Y esa es la potencia de la bomba. La potencia del ventilador. Eso mismo. Listo. Listo. Con eso hemos terminado este ejercicio supremamente resumido. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que se los deje? eh, ¿Quieren que se los ponga para que lo copien? Profesora, ahí es 2,981 o 29,81. Aquí una pérdida de ¿Dónde? una pérdida de carga.
Ahí que hay 2 puntos. Es que eso Ese- es 2 por la gravedad. Esto es, este punto es, Ah, de multiplicación. 2 por 9,81. profesor, sí, también se podría hacer con viscosidad dinámica. Sin ningún problema te tiene que dar exactamente igual. Solo que en el Reynolds tienes que cambiar la viscosidad cinemática por la dinámica y multiplicarlo por la densidad. Claro, pues. Por cierto, profe, usted no va a subir las clases de la semana pasada, Sí, sí. porque como usted dijo que todo iba a entrar en el quiz, menos, o sea, no va a entrar los ejercicios, pero sí va a entrar la teoría atrás, ¿no? Ajá, pero la teoría usted ya la deben tener Melita, ¿no? O sea, sí, Y, y está el pero para repasar, libro. ¿no? O sea, Está la del el quiz libro. llega hasta la semana pasada, ¿no? Hasta la teoría de la semana pasada. Pues sí, porque hoy no hay teoría. ¿Mm? Ya, o sea, no hay bien Melito, tranquilo, manejando la Ok. tranquilidad, el relax. O sea, yo lo digo fue porque yo falté un día, entonces estaba esperando ese video y no lo pude ver en la plataforma. Ay, ¿por qué no me Yo habías no dicho sé, nada? porque ahí le iba a decir hoy, no estaba ocupado, yo me estaba Hoy es viendo día, los videos. hoy es día antes de quiz. Ay, porque ya me estudia lo otro y me faltan solamente esos videos y como solamente va a entrar la teoría, entonces no era como tan prioritario, diría yo acá. Ay, Dios mío, bueno, voy a ver. Yo creo que la puedo subir ahora porque después de esto tengo un quiz también. Ok, profesor, lo agradecería. Paso a la siguiente para que copien? Sí, profe. Mira, esto es como dice Daddy Yankee. ¿Saben cómo dice Daddy Yankee? No, pero, ¿cómo diría? Con calma. Bien después. La canción con calma. ¿Ah? ¿No? ¿No? Después, ¿por qué la gente pierde la materia? Disculpen un momento que está sonando el teléfono.
Ya volví, fue que se cayó el internet. Hola. Hola, 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 hola. Sí, aquí hola, estamos. hola. Sí, profe. Eso sí, ¿Qué más carrera de voz? sí, fue que se cayó el internet y ya. Bueno, el tiempo está apenas para hacer otro ejercicio. Apenas. ¿Ah? Profe, Sí, sabes. mire, usted había dejado una vaina de cómo calcular el diámetro a partir de la cédula de una tubería. Tienes Y esa vaina yo no la entendí. toda la razón, ajá. Ah, eso no lo entendí. ¿Y quién más averiguó? Nadie más averiguó, nadie más entendió, nadie más averiguó. La definición sí, Bueno, pero cómo entonces, calcularla no. Lo demás no. Sí, o sea, la definición sí, lo de calcularlo nada. Yo hablen, tampoco dígame entendí la definición. Habla, Medellín, habla. La definición. Ahí dice que la cédula de tubería es la forma que define el espesor de la pared de la tubería. Ok. Dice que entre más grande es la cédula, más gruesa es la pared del tubo. Ujú, es correcto. Y que las más comunes son las cédulas 40 y 80, que se utilizan para conducir Correcto. agua y para tuberías con altas presiones. Correctísimo, porque son más gruesos. Sí. Toda la razón. Bueno, con respecto al cálculo, como yo pensé que lo iban a traer y no tengo nada preparado, entonces se los tengo para la próxima clase. ¿Les parece? ¿Sí o ¿Todo no? bien? Sí, profe. Profe, por favor, Sí, profe. profe, por favor, ¿podías repetir que estaba buscando algo y no lo entendí, por favor? ¿El qué? ¿Qué voy a repetir? Lo que estaba hablando de la siguiente clase, es que no lo No, entendí, no, que ¿podías la repetir? próxima clase, como no tengo preparado lo del cálculo de la cédula y del diámetro, entonces la próxima clase se los traigo ya bien explicadito, porque no tengo nada preparado como para mostrarles. Bueno, Ok, está bien, y gracias. esas cosas de improvisar en lo personal a mí no me gustan. ¿Eh? Tururututu, turututu. Me miro y la mire. A ver, entonces, con estos dos ejercicios, muchachos, que les recuerdo que tienen que practicar muchos más ejercicios eh, en su casa para el parcial, ¿cierto? Hasta aquí vamos a llevar el primer parcial. Hasta aquí. El Primer primer parcial. caso, que es el cálculo, el segundo parcial. ¿Cómo así que primer parcial? El Eso segundo, estoy viendo cómo hombre. así. Mierda, pero Hasta es que aquí uno llega. no O sea, puede equivocarse ahora en un número. O sea, lo que que venga en vamos a adelante es comenzar el tercer corte. tercer corte, sí. Exacto. ¿Esto es tercer corte o qué? ¿Cómo? No, esto es hasta aquí, segundo corte. Dios mío. ¿Ya? El cálculo de la pérdida de carga para Ujú. rugosos. ¿Ya? Lo que voy a dar a continuación, que son los otros dos casos, recuerden que en la clase anterior vimos que existen tres tipos de casos. Uno, calcular la caída de presión, otro, Calculando el flujo calcular y la ya. razón de flujo o flujo volumétrico, y el otro, calcular el diámetro de la tubería. Los otros dos casos de razón de flujo y diámetro de tubería serán para el siguiente corte. Ya. ¿Ya? ¿Sí o no? Ya, y ahora sí. Perfecto. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es de el caso de la razón de flujo o el flujo volumétrico. Entonces, el ejercicio dice así: a través de una tubería de acero ribeteado epsilon 3 milímetros de 300 milímetros de diámetro, fluye agua a 15 grados centígrados con una pérdida de cabeza de 6 metros. Esa pérdida de cabeza es lo mismo que pérdida de carga.
en 300 metros. Quiere decir que tiene una longitud de 300 metros. Determine el flujo volumétrico. Profe, ¿qué es el acero ribeteado? Es un tipo de acero. Es un tipo de acero que tiene un acabado superficial. El ribeteado, si no estoy mal, es que tiene como una especie de muesquecita. ¿Ya? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Buscar la densidad en la tabla, ¿no? Que es agua a 15 centímetros. Bueno, en teoría sí. Lo primero que deberíamos hacer es buscar las propiedades del agua, ¿cierto? Pues vamos a buscar las propiedades del agua. ¿Listo? Miércoles, pensé que como se reinició el internet, hay que actualizar la página. Sonrió y le sonreí. Tu. Luego la invité a bailar. Tu. Ella me dijo que sí. Tu. Listo. Entonces. Ajá, ¿y por qué no se actualiza esta Profe, vaina? la pérdida de cabeza es lo mismo que pérdida de carga. Sí. O sea, lo acabo de decir. Sí. No lo escuché. Profe, cuando estamos utilizando el delta PL es porque estamos designando una caída de presión, ¿verdad? El delta PL es porque estamos designando una caída de presión. En este caso estamos designando una pérdida de carga, que sería el HL. Pero también se puede calcular, porque yo lo calculé con el delta PL y me dio lo mismo. Sin ningún problema. Ya. Gracias. Ahora sí. Me miro y la mire. Turututu. Sonrío y le sonreí. Turututu. Bueno, entonces buscamos las propiedades del agua a 15 grados centígrados. Entonces, a 15 grados centígrados, ¿cierto? Necesitamos la densidad y la viscosidad dinámica. La densidad es 1,7051. 1.7051 kilogramos metro. Profe, Y la viscosidad. no está escribiendo. No está escribiendo. Pero maldita sea hasta el mundo y quien lo emboló, ¿vale? Medellín, ¿esa es la viscosidad dinámica o cinemática? Yo eso lo iba a preguntar, porque aquí aparece la viscosidad dinámica nada más. Es la Sí, dinámica. solamente. Por eso, Ajá. ¿cuánto te da a los 15 grados? No es Ajá. 1,138. No, yo dije, esa es la densidad la que yo dije. 1,7051. Pero la densidad es 9,1. ¿Tú dónde estás mirando? Está mirando la tabla del agua. Ah, Ani, verdad, estoy Dios mirando lo que mío. Ay, la muchacha. Ay, 9,1, sí, ya, mi error. espérense que Me esto. equivoqué yo. Tiene que aquí- ser negro, va. Espérense que esto aquí algo está pasando. ¿Cómo que? A ver, si yo le doy aquí, ¿cierto? Si yo le doy aquí, debería abrirse el tablero, ¿cierto? Y se queda en blanco. Sí, se queda en blanco. Che,
Voy a crear un tablero nuevo. A ver si es que este se frututió. A ver si fue que se jodió ese tablero. Imagínense que es como si se me hubiese acabado el marcador en plena clase. Más o menos es esto. Nostalgia. Ahí anoche se les murió Rafa, entonces. Ahora sí. Listo, entonces. Ahora sí, a 15 grados centígrados, ¿cierto? La densidad era de y la viscosidad es de La densidad es 999,1. 999.1 kilogramos metro cúbico. Y la viscosidad Es 1,138. Por 1 10 por a 10 la a la menos menor 3. 3. 1,38 por 10 kilogramos metros centímetros. Listo. Y ahora, ¿qué se les ocurre que hacemos? Profe, ahí el Ahí ejercicio, hemos. no, cómo hace que, en qué flujo lo vamos a mirar? Eso es lo que nos están pidiendo el flujo volumétrico. Por eso quiero que ustedes piensen antes de a ver a qué conclusión llegan antes de yo continuar. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Han sacado los demás datos, pero pues la pérdida de carga y ¿qué era lo otro? La longitud. Sabemos que la pérdida de carga es de 6 metros, ¿cierto? Y la longitud es de 300 metros. Sabemos que es de acero ribeteado, epsilon igual a 3 milímetros. ¿Y qué más sabemos? Diámetro. Que tiene un diámetro de 300 milímetros. Igual a 300 milímetros, o sea, 0.3 metros. Entonces, ¿cuánto es epsilon sobre D? .01. 0.01. Listo. ¿Qué hacemos entonces? Profe, como tenemos la rugosidad relativa, nos vamos al diagrama y suponemos un factor de fricción para empezar a Sandra, calcular. te estás adelantando, hombre. Déjalo. Mm, Hombre. Con la ecuación de. ¿Cómo se llama? Caída de presión. Ahí hemos con la caída de presión. Ustedes no se adelanten ustedes. Deja que los demás piensen. Dejen que los demás piensen. Profe, pero ya Medellín le había dicho que calculara delta PL. Sí. Claro. Te lo acabo de decir. Antes de eso, antes de que yo hablara. Ah, qué cagada. Cagada, profe. Qué cagada cometieron. Bueno, aquí la situación es lo siguiente. Vamos a plantear la ecuación de la pérdida de carga, ¿cierto? A ver, ya aquí tenemos todos los datos, podemos maximizar. Sabemos que HL, ¿cierto? Es igual a
factor de fricción, ¿cierto? Por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2g. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando te hacen la ignoración. A lo que es la ignoración, vale, me toca revisar ya si estoy conectado o no. ¡Hablen! Aquí estamos. Nadie dice nada. Estamos de acuerdo que a eso es igual a la de carga, ¿cierto? De nuevo, profe, explíqueme. Sí, profe, sí. Y si esa es la pérdida de carga, esa es la ecuación. Esa es la ecuación de pérdida de carga, ¿cierto? Por otro lado, ¿qué sabemos del flujo volumétrico? Sabemos del flujo volumétrico que P punto es igual a la velocidad por el área. ¿Cierto? Ahora, el área, en teoría ya la conocemos. Porque conocemos el diámetro, ¿cierto? O sea que la cuestión de conocer el flujo volumétrico es una cuestión de ¿qué? De calcular ¿qué? La velocidad. De calcular la velocidad, ¿cierto? Entonces, si utilizamos la ecuación de pérdida de carga y despejamos la velocidad, ¿cierto? Ya que velocidad es igual a HL, dos veces HL por el diámetro por la gravedad sobre el factor de fricción, factor de fricción por la longitud, todo eso lo voy a borrar para que me pueda caber. Todo eso en raíz cuadrada, ¿cierto? Jovencillos. Sí, profe, sí es. Perfecto. Ahora, ¿qué conocemos y qué no conocemos? El factor de fricción. Factor de fricción no lo conocemos. El factor de fricción no lo conocemos y eso dependerá principalmente, ¿cierto? De un factor que se llama número, De Reynolds. y el número de Reynolds depende de quién. De la De la velocidad. velocidad. Depende de la velocidad, pero para calcular la velocidad necesitamos el factor de fricción. Para el factor de fricción necesitamos el número de Reynolds, para el número de Reynolds la velocidad, para la velocidad factor de fricción y así sucesivamente. ¿Notan un patrón? Sí. Este tipo de expresiones, ¿cierto? Para el cálculo del flujo volumétrico, en este caso específicamente para el cálculo de la velocidad, ¿cierto? Se hace de una forma iterativa. Profe, ¿cómo así? ¿Otra iteración? Sí, otra iteración. ¿Por qué? Porque no conocemos un valor inicial de un factor de fricción. Entonces tenemos que suponer un factor de fricción inicial y de ahí empezar a iterar, ¿cierto? Hasta que la velocidad nos deje de cambiar. En eso consisten los problemas de el encuentro del flujo volumétrico. Por eso decidí dejarlo para el siguiente corte. ¿Listo? Sí, profe, listo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Desarrollar una tablita. Entonces, así como la del factor de fricción, ¿cierto? Así como la del factor de fricción. Ojo, que aquí estamos iterando, pero entonces estamos iterando y también tenemos que encontrar el factor de fricción. O sea que, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo dos iteraciones en un único problema, ¿o no? Iterar para hallar el factor de fricción e iterar para hallar la velocidad. ¿Cierto?
Entonces yo recomiendo hacer la tablita. Número que va a representar el número de la iteración, ¿cierto? F, vamos a llamarla F sub S, que es la semilla que vamos a suponer, ¿cierto? Vamos a llamar esta F, F real, ¿cierto? Vamos a llamar este número de Reynolds. Ah, no, espérense. Aquí sería la velocidad, ¿cierto? Después sería el número de Reynolds. Si no estoy mal, sería así. Chan, chan, chan. Velocidad, número de Reynolds. Cuando el número de Reynolds no cambie. Correcto. Entonces, esta es la tablita que debemos llevar, ¿cierto? Entonces, hay que ir completando iteraciones a iteraciones, ¿cierto? Y a partir de dichas iteraciones, ir verificando que el número de Reynolds, que es nuestro amigo, no va a cambiar. Básicamente, si el número, bueno, no tanto si el número de Reynolds no cambie, más bien la velocidad, ¿cierto? Si la velocidad no cambia entre una iteración y otra, quiere decir que ya la hemos encontrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo procedemos en este tipo de enunciados, ¿cierto? Es más, vamos a borrar esto, porque aquí la semilla, verdad que no se utiliza. De una, vamos para el número. Listo. Entonces, vamos a hacer la primera iteración. ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos la primera iteración? Para hacer la primera iteración necesitamos un factor de fricción. ¿Sí o no? La primera iteración es la más fácil. Necesitamos suponer un factor de fricción. ¿Por qué es la más fácil? Porque el factor de fricción no hay que calcularlo, sino que es un valor que nosotros suponemos cualquiera y errático, ¿cierto? ¿Cómo iniciarían ustedes o cómo escogerían ese factor de fricción? La selección del factor de fricción es muy importante porque si tú escoges un número muy grande, cada vez será más largo llegar a la iteración real. Listo. Entonces, ¿ustedes cómo escogerían el factor de fricción? No se usaría la fórmula de Hallan. Pero ¿y cómo vas a utilizar la fórmula de Hallan si no tienes un Reynolds? Necesitarías suponer un valor. Tienes que suponer un factor de fricción inicial. Cualquiera, básicamente, cualquier número que ustedes pongan ahí es válido. Lo que ustedes quieren poner, la diferencia, ¿cierto? O el problema radica en que si ustedes colocan, digamos que el factor de fricción real, me lo voy a inventar, es 0.014, ¿cierto? Y nosotros colocamos que el factor de fricción, la primera iteración, es 1. 1 está muy lejos matemáticamente de 0.014. Por lo tanto, matemáticamente nos costará muchas iteraciones llegar desde 1 a 0.14. Mientras más cerca esté el valor inicial al valor real, ¿cierto? Más fácil va a ser calcular por iteraciones el valor real. ¿Qué pasa si elegimos un número menor al valor real? No importa. No importa. No hay ningún problema. Eso siempre va a converger.
Siempre va a converger. Es correctísimo. Listo. Entonces yo les propongo una forma fácil, ¿cierto?, de escoger el primer factor de fricción. En teoría no existe ningún criterio. Ustedes pueden escoger el valor que se les dé la gana, la semilla que se les dé la gana. Pero, si ustedes quieren, hay una forma de asegurar que estamos cerca del valor de la iteración. ¿Cómo? Utilizando, es la única vez en la que lo vamos a utilizar, utilizando el diagrama de Moody, ¿cierto? ¿Por qué el diagrama de Moody? Porque el diagrama de Moody nos da una aproximación del factor de fricción bajo un bajo un diámetro especificado, ¿cierto? Y un épsilon bajo una rugosidad relativa especificada. ¿Sí o no? Hola, 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 hola. Hola, profe. Y ya son. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros ya hemos calculado una rugosidad relativa, ¿cierto? La rugosidad relativa, ¿cuánto nos dio? Es de 0.01. 0,01. Entonces, si nos vamos aquí al diagrama de Moody y buscamos 0.01, ¿cierto? Buscamos 0.01, nos damos cuenta que primero, nuestro sistema es flujo turbulento. El flujo turbulento normalmente está ubicado a la zona derecha del diagrama de Moody, que es donde estas líneas son completamente rectas, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos dio una rugosidad relativa de 0.01, ¿cierto? Si nos desplazamos horizontalmente desde el 0.01 hasta donde se cruza la línea, podemos concluir de que esto es aproximadamente, ¿cuánto es aquí? Que acá está el 0.04, aquí sería 0, ¿qué? 38, 39 por ahí. 0.038, ¿cierto? Profe, voy a explicar otra vez la tabla esta aquí. Yo la tengo en la mano, pero no sé utilizarla. Yo también, pero no. Bueno, Yo no la sé utilizar, no sé, me enreda. No, es que todo el mundo se enreda utilizando esta cosa, no te preocupes. Tenemos nuestro diagrama de Moody, ¿cierto? Aquí solo vamos a encontrar una primera aproximación, un primer valor semilla, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestra rugosidad relativa que es de 0.01, que fue lo que ustedes me dijeron, ¿cierto? Listo. Entonces, con 0.01, si se dan cuenta, todas las líneas del lado derecho son flujo turbulento y casi todas se encuentran completamente rectas. Entonces, si nosotros nos paramos en 0.01 y nos vamos sin tener en cuenta el Reynolds, porque a partir de un punto para el flujo turbulento, si se dan cuenta, este flujo laminar, esto es flujo transitorio. Profe, disculpe, Sí. usted no puede ir subrayándolo con colorcitos para que nosotros lo podamos ver bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a abrir el libro y con el libro, creo que yo encima del libro puedo rayar, creo. Pero ahí en la diapositiva también, profe, con punteros. Y en la diapositiva también puede rayar. En la diapositiva también, pero aquí no se pierde la... Ah, pero parece al revés. Mejor volvamos a la diapositiva. Lo que pasa es que en la diapositiva se ve un poquito más borrosa, pero bueno. Opciones de puntero, pluma, listo. Si nos damos cuenta, el diagrama de Moody se divide en tres secciones. Esta primera línea divide el diagrama de Moody en flujo laminar. Esta línea que está acá divide el diagrama de Moody entre flujo laminar y el flujo transitorio, ¿cierto? Y esta línea que está acá
es la que divide el flujo transitorio con el flujo turbulento. Entonces tenemos tres zonas: flujo laminar, flujo transicional y flujo turbulento, ¿cierto? ¿Yes o no yes? Yes, yes, yes. Perfecto, entonces voy a... Perfecto. Ahora, miren qué ocurre con la variación de la rugosidad relativa y el factor de fricción. Estas líneas curvas, ¿cierto? Estas líneas curvas que vemos aquí son las rugosidades relativas que nos permiten irnos al factor de fricción, ¿cierto? Son cada uno de los valores de las rugosidades relativas. Si nos damos cuenta, estas líneas más grisecitas son completamente rectas o son prácticamente rectas en la zona del flujo turbulento, ¿cierto? O sea que en el flujo turbulento, para cualquier número de Reynolds, a una rugosidad relativa determinada, siempre va a tener el mismo factor de fricción. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? De nuevo, profe, yo no la entendí muy bien. Mira las Yo líneas. tampoco. Estas líneas, las grisecitas más claras es lo que se conoce como la rugosidad relativa, ¿cierto? En el eje de la Y está variando el factor de fricción y en el eje de la X está variando el número de Reynolds. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Las líneas de la rugosidad relativa son prácticamente horizontales en la zona de flujo turbulento, si se dan cuenta. Son prácticamente líneas rectas horizontales, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que en el flujo turbulento, para cualquier número de Reynolds, ¿cierto? Para una rugosidad relativa determinada, el factor de fricción siempre va a ser el mismo. ¿Listo? O, bueno, no siempre el mismo, pero aproximadamente el mismo, ¿cierto? Porque aunque parecen rectas, tienen una leve inclinación. Entonces, nuestra primera aproximación, ¿cierto? Como ya sabemos que el flujo turbulento es irnos a 0.01, ¿cierto? Ubicar la línea, su línea curvada, ¿cierto? E irnos horizontalmente hacia el factor de fricción. Horizontalmente, entonces nos chocamos con ¿qué valor? 0,038 por ahí. Sería 0,038, pero bueno, vamos a suponer que 0.04. Listo, no hay ningún problema para evitar muchos números en el cálculo. Igual ya después van a aparecer más números. ¿Cierto? Entonces, así ustedes obtienen una primera aproximación que van a asegurar que es cercana a ese valor. ¿Listo? Entonces, continuamos con nuestro ejercicio. Entonces vamos a suponer que nuestro primer factor de fricción es de 0.04. Con un factor de fricción de 0.04, utilizando esta ecuación que les mostré ahorita, ¿cuánto es la velocidad? No me podía poner la ecuación más despacio. ¿La qué? La ecuación. Ahora voy a copiar aquí el ladito. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de, era 2HL por D, 2HL por D por G sobre F por L. Sonríe, sonreí.
Luego la invitaba a bailar. Y ella me dijo que sí. La velocidad me dio 1,72. A mí también. 1.72, ¿qué? Dame una cifra más, por si acaso. 1,715. Ah, bueno, listo. 7. Listo. Ahora ya tenemos la velocidad, ¿cierto? Ahora calculamos el número de Reynolds. Velocidad por diámetro por densidad sobre viscosidad dinámica. Pero la miré. A mí me da 45, mentira. 451.702. 451.702. 702. 702 puntos, ¿qué? 0,65. 0.65. Listo. Entonces aquí hemos terminado, señoras y señores, nuestra primera iteración. No podemos decir que está buena, no podemos decir que está malo, porque no tenemos nada con qué compararlo. Ustedes saben que siempre se necesita algo con qué comparar para poder establecer si está bueno o malo. Entonces, obligatoriamente, tenemos que hacer una segunda iteración. Yo tengo una pregunta. Medellín, ¿tú estás pasando los 300 milímetros a metro o estás trabajando con esos mismos valores? Yo lo pasé a metro. 0.3 metros, ¿no? Sí. Sí, porque tiene que estar adimensionado. No sé, no estoy metiendo, pero no me da la velocidad. No sé qué estoy metiendo. Ya, pero rectifico. Pero, 2 por, ¿cuánto era HL? Me disculpa. 6. 6 metros. 2 por 6 por 0.3 por 9.81. 0.04 por, ¿cuánto era la longitud? 300 metros, ¿cierto? 300, sí. No, ahí está el error, ya lo encontré. Ya. Sí, es como ellos dicen. Sí, pero qué pena. Tenías más puesta la longitud. Sí, tenía más puesta la longitud. Listo. Bueno. Aquí es donde viene el meollo del asunto. Necesitamos calcular una segunda iteración de tal forma de que si la velocidad no cambia, pues ya podemos decir que ese es el valor correcto de la velocidad. Ahora, ¿cómo iniciamos esta segunda iteración? Ya tenemos un número de Reynolds base. ¿Sí o no? Profesor, ¿Sí? Ese número de Reynolds lo hallaron con la fórmula de velocidad por el diámetro entre la viscosidad dinámica. Velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad dinámica. Recuerda que hay dos formas de hallar el número de Reynolds. Okay. Si una es con la dinámica y otra es con la cinemática. Con la cinemática es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Y con la dinámica es velocidad por diámetro por densidad sobre viscosidad dinámica. ¿Listo? Listo, profesor. Gracias. Perfecto. Entonces, ahora viene el meollo del asunto. ¿Cómo empezamos la segunda parte? ¿Qué tenemos? Tenemos un valor de un factor de fricción que calculamos en el paso anterior y tenemos un valor de Reynolds, ¿cierto? La llamamos con color guay, profesor.
con Colebrook White, teniendo este número de Reynolds y este factor de fricción, iteren hasta encontrar un nuevo factor de fricción. Eso es lo que hay que hacer. Por favor, me dan el valor del nuevo factor de fricción. Cuero guay, cuero guay, cuero guay. Colebrook. Me miró, la mire. Tienen que ponerse duchos en este tipo de ejercicios y practicar mucho. Sobre todo Profe, porque... igual se utiliza primero la de Haaland para... No porque ya tienes la primera aproximación del factor de fricción, que es 0.04. Directamente la de Colebrook. Ajá, directamente porque ya tienes el primer valor de fricción, que es el 0.04. ¿Sí me entendéis? Sí, señor, gracias. Me miró, me mire. Sonrió, le sonreí. Luego la invité a bailar. A mí me faltó de fricción, me da 0,038. Más o menos lo que habíamos dicho. De 38 dame dos cifras más. 0,03. 0.03803. ¿A todos les da lo mismo? Sí, profe, me da lo mismo. ¿Los demás? Esperemos a los demás. Profe, pero esa es solamente metiéndola una sola vez en la ecuación de Colebrook. Ah, no, Sí. denle hasta que ya converja. Listo. Hasta que converja. Bueno. Cuando empecemos a trabajar en Excel. Espectáculo. Ajá, no les converge. Ya va, ya va. Entonces nada más darle igual. A mí me da lo mismo. 0.3803. 0.3803. Sí, ya de ahí no quiere cambiar. Ah, bueno, listo. Si eso es lo que da, eso da. Yandra, Medellín, les da lo mismo.
Me da Ok. 3804, está cerquita. No sé si la Bueno, aproximación. bueno, vamos a hacerlo con 0,4. No importa. Listo. Recuerden que aquí lo estamos haciendo de manera rápida, pero nuevamente en el examen tiene que quedar especificado de dónde sale este numerito. ¿Correcto? Listo. Entonces ya tenemos un nuevo factor de fricción, ¿cierto? Con ese nuevo factor de fricción, ¿cuánto nos da la velocidad? Despejando de aquí. Pararam, pam, pam, parapam, pam. Uno coma 759. 1.759, ¿cierto? Y con esa velocidad, ¿cuánto nos da el número de Reynolds? A mí me da 463.740. 463.068. 740,068. 40.068. Listo. Entonces quiere decir que Eso todavía da, no ha convergido porque la velocidad nos dio diferente, ¿cierto? eso nos da 463.290,9. A mí me da lo mismo, me da eso, 400. Puede ser que porque Medellín cogió todos los datos de la calculadora y multiplicó directamente velocidad por el diámetro. Sí, yo cogí todos los datos de la calculadora. Profe, pero de 290 a 740. Exactamente. Después del 463. Ajá, pero son cientos, o sea, tampoco es que sean muchos. Ah, bueno, listo, hágale, profe. En un número de Reynolds que puede hablar de miles o millones. Eso. Sí, Bueno. no sé, me parece a mí que no sería tan diferente. ¿A ti cuánto te da, Yandra? Yandra. Chandra. Chandra. ¿Qué le pasó a Chandra? Se murió. Ella murió. Chandra no está. Bueno, el otro. No está ninguno, bebé. El otro muchacho también está hablando. ¿Cuánto te dio? 463.290,92. ¿Y tú qué hiciste? Solamente cogiste 1.759, ¿cierto? Sí. A ver, bueno, vamos a casarnos simplemente con el valor del 1.759 para seguir la concordancia del ejercicio. ¿Cuánto te da, Brian? 463.290,92. 290.92. 92. Vamos a seguir la concordancia, pero eso es por efecto de los decimales, así que no se preocupe. ¿Cierto? Listo. Nos damos cuenta entonces que la velocidad cambió, no es la misma, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sabemos si esta es la correcta? Pero a mí me converge ya con esa velocidad. Tú haces una siguiente y te da.
Sí. Profe, debería dar lo mismo porque se acuerda que hayamos el factor de fricción iterando varias veces la Correcto. pasada. Debe dar lo mismo la siguiente iteración. Profe, a mí también me converge con ese valor. En teoría no podemos Tiene que dar lo afirmar, mismo, ¿no? debería dar lo mismo, pero no podemos afirmar. ¿Ya? La única forma de comprobarlo es haciendo la siguiente iteración y verificando que la velocidad no cambie. Entonces se hace una tercera iteración y se verifica. Para una tercera iteración, utilizando esta semilla y este número de Reynolds, ¿cuánto es el nuevo factor de fricción? Utilizando ese mismo factor de fricción otra vez, meterlo en la fórmula. El 0.03804 con el nuevo número de Reynolds. Meterlo a Colebrook y calcular un nuevo factor de fricción. A ver, ¿cuánto le da? Pokémon Yoto. Y ahí. Pokémon Yoto. Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar, todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Perder, ganar, hacerlo todo día a día, sufrir. Si el mejor quiere ser, este es un nuevo mundo, una forma de vivir, un lugar mejor. Profe, a mí el factor de fricción me dio 0,19. ¡19! No. No sé si lo hice mal. 0,19. 0,19. No, eso está muy alejado. Sí. Algo tuviste que haber hecho mal. Bueno. Profe, da 0.038. 0.038 ¿qué? 03. 0.3. Listo. Y con ese nuevo factor de fricción, ¿cuánto nos da la velocidad? Okay. En eso lo mismo, digo yo. Debería dar lo mismo. Por un cuarto decimal no debería darlo, cambiar mucho, ¿cierto? Pero bueno, calcúlenlo, a ver cuánto da. Profesor, 1.759. Listo. Entonces quiere decir que ya el ejercicio convergió. Si ya el ejercicio convergió, esta es nuestra velocidad. Ahora, para terminar el ejercicio, Juanelito, el flujo volumétrico entonces es igual a la velocidad por el área. Si la velocidad esto es igual a la velocidad por pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿cierto? Si la velocidad es de 1.759 metros por segundo por pi cuartos de 0.3 al cuadrado, ¿cuánto nos da el flujo volumétrico? $0.12, profe. 0.2.
12 qué, una cifra más, deme una más. El flujo, el volumen. Pero una cifra más. Una cifra de 0,124. 124 metros cúbicos sobre segundo. Y listo. Así se resuelve este tipo de ejercicios. Está melo. ¿Qué? Bajo la misma temática del ejercicio pasado. Vamos a ver. ¿Había otro o no había otro? Para una pérdida de cabeza de 80 milímetros de agua, en una longitud de un tubo de 1 medio metro de diámetro, calculo listo. Bajo la misma premisa del ejercicio pasado, tenemos este ejercicio para que ustedes lo hagan en su casa. Profe, yo sigo teniendo una duda con ese delta PL y ese delta DH, porque yo veo que usted lo utiliza es decir, lo está utilizando como de la misma, no de la misma manera, pero sí para llegar a lo mismo. Estás confundida con el semestre pasado. Real. Ay, si nos saco esa duda ahora, me has dicho. Me pensiono aquí. Estás confundida con el semestre Cancelas pasado. otra vez. Me toca cancelar el otro, me toca cancelar y no quiero volver a cancelar. Porque el semestre pasado hallamos primero el delta PL y después el HL. Aquí estamos hallando directamente el HL. Sin problema. Pero ¿y por qué hace esas cosas con los repitentes? Ajá, porque uno no puede... Eso es pura maldad, Profe. No, Además, yo me reseteé. No es maldad. No es maldad. Es que uno tiene que aprender y siempre cambiar entre semestre y semestre. Si las personas dan exactamente lo mismo. Yo menos mal me reseteé y no entendí nada de lo que semestre pasado, así que hasta mejor. ¿Ya? Pero no me preocupes. Ponga el tablero acá afuera. Este es el tablero 1. Copien de aquí lo que tengan que copiar. No lo hago ni de buena manera ni de mala manera. Simplemente hay estudiantes que me han hecho preguntas de otros cursos y me he dado cuenta que a ustedes les sirve más en forma de carga que en forma de presión. Entonces, por eso preferí trabajar directamente en forma de carga. Pero no tiene ciencia. Profe, ¿cuánto fue que dio el número de Reynolds en la tercera parte? No lo calculamos porque si tiene la misma velocidad, el número de Reynolds va a ser el mismo. Ah, ok. Gracias, Miguel. Entonces ya este es igual a este. Tururú, tuturu. Tururú, tuturu. Y tururú, tuturu. Tururú, tuturu. Listo. ¿Qué, profe? Copien El ejercicio que dejó. este ejercicio, copienlo.
Bueno, entonces ya vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista porque ya con este ejercicio todo está listo. ¿Entienden? Lista.